Mi infancia fue una sucesión de días iguales, envueltos en rezos, deberes y silencios. Vivíamos con lo justo, pero no era el hambre lo que más dolía, sino la constante sensación de vigilancia. En mi barrio, todos sabían todo de todos. No porque se espiara, sino porque se esperaba que se juzgara. Desde los 7 años, comencé a usar el hiyab. Me lo puso mi madre con manos temblorosas, como si estuviera marcando algo que no podía deshacer. «Ya eres mujercita», dijo. Yo apenas entendía lo que eso significaba, pero noté que desde entonces los juegos se volvieron más lentos, las risas más suaves, y los pasos más medidos. Yo quería correr. Quería gritar. Pero corría despacio, gritaba hacia adentro. A los 8, dejé de ir al parque con mis hermanas. «Hay hombres mirando», decía mi madre. A los 9, ya no podía sentarme con las piernas abiertas ni comer con la boca llena. A los 10, empecé a aprender a cocinar. No como un juego, sino como una obligación. «Un día serás esposa», me repetían. Mi padre era muy respetado en nuestra comunidad. Lo llamaban Ustad, el maestro. Su palabra era ley, y en casa también. Pero su presencia era un arma de doble filo. Cuando estaba de buen humor, podía traernos dulces o contarnos historias del profeta. Pero cuando algo lo alteraba, y no era necesario que fuera mucho, su voz se volvía truenos, y sus manos, castigo. Nunca olvidaré la primera vez que me abofeteó. Tenía 11 años. Me reí fuerte, demasiado fuerte, mientras lavaba los platos. Se escuchó desde la calle. Él entró y sin decir palabra, me golpeó. «Esa es la risa de una niña decente», gritó. Recuerdo que el plato se rompió en el agua, y junto con él, algo dentro de mí también se rompió. Mi madre nunca intercedía. Solo decía, «SHHH, Amina, no lo enojes». A veces la oía llorar por las noches, muy bajito, como si le pidiera perdón al aire. Creo que también tenía miedo. En la escuela, las cosas no eran muy distintas. Las niñas debíamos memorizar el Corán, bordar pañuelos y aprender a obedecer. Las maestras nos corregían más por la postura que por la caligrafía. Y cuando alguien preguntaba algo fuera de lugar, como por qué las mujeres no podían rezar en la mezquita grande, o por qué teníamos que casarnos tan jóvenes, la castigaban con vergüenza. «Tu madre no te ha enseñado bien». Yo era curiosa. Tenía preguntas. Pero aprendí a guardármelas como se guardan los secretos sucios. Comencé a escribir en un cuaderno pequeño que escondía bajo el colchón. Allí escribía todo lo que no podía decir. Mis dudas, mis deseos, mis sueños. A veces me imaginaba viviendo en otro país, leyendo libros en voz alta sin miedo, usando mi cabello suelto y el rostro descubierto, riendo sin que nadie me callara. Pero esos sueños eran peligrosos. Y lo sabía. Porque ya había visto lo que pasaba con las chicas que se atrevían a cruzar los límites. Una vecina mía, Daria, se escapó con un chico que conoció en internet. La encontraron y la devolvieron a su casa. Al día siguiente, su padre la envió con un tío a otra ciudad para casarla con un hombre 20 años mayor. Nunca más la vimos. Mi adolescencia fue una coreografía de vigilancia y miedo. A cada paso que daba, sentía que debía justificar mi existencia. Mi cuerpo empezó a cambiar, y con él, el control se volvió más asfixiante. A los 14, me prohibieron mirar televisión. A los 15, ya no podía salir sola ni siquiera a la tienda. A los 16, mi padre dejó caer una frase que me heló la sangre. «Una hija es una carga que se alivia cuando encuentra esposo». Esa fue la primera vez que supe que mi historia ya estaba escrita. Pero no por mí. Tenía 17 años cuando mi padre me llamó al salón después de la oración de la tarde. Estaba sentado con un hombre que no conocía. Era alto, con barba espesa, y unos ojos que no me miraban directamente, como si yo fuera un paquete por revisar. Supe, sin que me dijeran nada, que mi vida estaba a punto de cambiar. Mi madre estaba en la cocina,
En silencio. Mis hermanas, todas menos la menor, estaban también sentadas, bajando la mirada. Mi padre no sonrió. Solo dijo: él es Hassan. Tiene 35 años. Es comerciante. Quiere casarse contigo. No preguntó si yo quería. No preguntó si lo conocía. No preguntó nada. Porque para ellos, yo no tenía nada que decir. Sentí que el aire salía de mi cuerpo. Como si mi pecho se vaciara. Me temblaron las piernas. Mi voz se atoró, pero aún así logré murmurar: ¿por qué yo? Mi padre me miró con una mezcla de desprecio y advertencia. Porque ya es hora. No queremos chismes. Ya has crecido demasiado. Hassan solo dijo: yo cuidaré de ella. Será obediente, Insaya. No lloré esa noche. No enfrente de nadie. Pero en la oscuridad de mi habitación, abracé mi almohada como si fuera la última parte de mí que todavía podía sentir. Mi cuaderno estaba debajo del colchón. Lo abrí y escribí una sola frase: van a matarme, pero no con cuchillo. Con silencio. Me casaron 2 semanas después. Una ceremonia simple, hombres de un lado, mujeres del otro. Yo vestía de blanco, pero no era una novia. Era una prisionera con velo. Mi noche de bodas fue algo que borré de mi piel, pero no de mi memoria. Hassan fue directo, impaciente, grosero. Me desnudó sin mirar mis ojos. Me tomó sin ternura. Me dijo: ahora eres mía. No llores, es normal. Yo no sabía lo que era normal. Pero sí supe que ese cuerpo ya no me pertenecía. Hassan no me permitía salir sola. Ni siquiera al patio. Me prohibió hablar con mis hermanas. Me quitó mi cuaderno el primer día. Lo encontró entre mis ropas, lo leyó en silencio, y luego lo quemó frente a mí. ¿Escribes para soñar? Las mujeres no sueñan. Obedecen, dijo. Me quedé embarazada a los 18. Lloré cuando lo supe. No de alegría. De miedo. Miedo de traer otra niña a este mundo. Miedo de que tuviera mi destino. Era una niña teniendo una niña. Y nadie me preguntaba si estaba bien. Tuve 3 hijas en 6 años. Con cada parto, me sentía más lejos de mí. Hassan me decía: algún día me darás un varón. Si no, buscaré otra esposa. Y lo hizo. A los 27 años, me desperté una mañana y él me dijo que se iba a volver a casar. Con una chica de 19. La había conocido en la tienda de su hermano. Bonita, joven, sumisa. Y yo ya estaba demasiado gastada. No me preguntó. Solo me avisó. Vivíamos todos en la misma casa. Ella y yo, las esposas. Y él, el amo. Ella me miraba con compasión, pero también con miedo. No hablábamos mucho. Compartíamos tareas, comidas y silencios. A veces llorábamos juntas, sin palabras, solo por sabernos rotas. La poligamia no era ilegal en nuestra comunidad. Era hasta vista como una bendición para los hombres justos. Pero no hay justicia cuando se comparten esposos como se reparten platos. Una noche, mi hija mayor, Sara, me preguntó: mamá, ¿por qué no ríes nunca? Esa pregunta me destrozó más que cualquier golpe. Porque no sabía cuándo había dejado de reír. Ni si alguna vez lo había hecho sinceramente. Le acaricié el cabello y le dije: porque a veces, hija, reír duele más que llorar. La peor noche de mi vida fue cuando Hassan me golpeó delante de mis hijas. Había discutido con su segunda esposa por la comida. Yo intenté intervenir, con voz baja, sin confrontar. Pero él se volvió hacia mí con los ojos llenos de furia, y me dio un puñetazo que me lanzó contra la pared. Mi hija menor gritó. Sara se puso delante mío, llorando. Hassan gritó que yo le había faltado el respeto. Que debía enseñarme. Esa noche, mientras limpiaba mi sangre del suelo, supe que no podía seguir. Que ese no podía ser el destino de mis hijas. Ni el mío. Pero ¿a dónde se va una mujer sin nombre, sin dinero, sin derechos? Un día, mientras Hassan estaba de viaje, llamé a una amiga de la infancia. Una que se había mudado a Teherán y había cortado contacto con la comunidad. Ella me respondió con voz temblorosa. Amina, ¿estás viva? Le conté lo que pude. Me ofreció ayudarme a escapar. Pero yo tenía 3 hijas. No podía huir sola.
Me dijo, no necesitas correr. Solo necesitas empezar a decir que no. Esa frase fue como una chispa en la oscuridad. Poco a poco, comencé a guardar dinero en una costura secreta de mi manto. Vendía cosas pequeñas del mercado y me quedaba con unas monedas. Le enseñé a Sara a mentir con los ojos. A decir sí mientras pensábamos no. Planeé mi huida por un año. Hasta que un día, una vecina me avisó que Hassan estaba planeando mudarnos a otra ciudad, donde tendría más control. Era mi última oportunidad. Me fui con lo puesto y 3 niñas dormidas en la madrugada. Un taxi nos llevó hasta Teherán. Mi amiga nos esperó en la estación. No preguntó. Solo nos abrazó. Ese fue el primer día que sentí que existía. Después de mi huida, no dormí durante 3 noches seguidas. Las niñas lloraban, confundidas. Sara me preguntaba una y otra vez, «¿Papá nos va a encontrar?». Y yo no sabía qué responder. Porque la respuesta era, quizás sí. Vivimos durante las primeras semanas en una habitación pequeña, prestada por la amiga que me recibió. Las paredes eran de concreto sin pintar, apenas teníamos un colchón en el suelo y un pequeño calentador. Pero por primera vez, me sentí libre. Asustada, sí. Insegura, pero libre. Libre de su voz. Libre de sus manos. Libre de su control. El miedo, sin embargo, seguía persiguiéndome como un perro herido. Cada vez que alguien tocaba la puerta, sentía que era él. Cada vez que escuchaba una moto, pensaba que venía por nosotras. Vivíamos con lo mínimo, comíamos arroz y pan durante semanas. No tenía documentos, ni permiso legal para trabajar. En Irán, una mujer sola no es una ciudadana. Es una sospechosa. Para sobrevivir, comencé a limpiar casas en secreto. Me contrataban otras mujeres que, como yo, sabían lo que era esconderse. Algunas no hablaban mucho. Solo me miraban a los ojos y decían, yo también fui tú. Una de ellas, una mujer viuda llamada Soraya, fue la primera que me habló de un grupo clandestino de ayuda para mujeres en fuga. Me dio una dirección escrita en un pedazo de tela, como si fuera una reliquia. Allí conocí a Farideh. Farideh era una abogada retirada. Había perdido a su hija por violencia doméstica y dedicó su vida a ayudar a otras mujeres a no correr la misma suerte. Ella me tomó de la mano, me miró con fuerza y me dijo, «Tú estás viva. Y eso ya es un milagro. Pero ahora tienes que aprender a existir». A través de ella logré conseguir papeles falsos para trabajar como costurera. Aprendí a hacer uniformes escolares y velos. Me parecía irónico. Cosía los mismos símbolos que me habían oprimido durante años. Pero ese hilo, al menos, lo manejaba yo. En las noches, después de que las niñas dormían, me sentaba a escribir de nuevo. No tenía cuaderno, solo hojas sueltas, servilletas, trozos de cartón. Escribía lo que no podía decirle a nadie. Lo que me había dolido, lo que había sobrevivido, lo que seguía soñando. Una vez, escribí. Me quitaron la infancia, la juventud, la risa, la voz. Pero no me quitarán la memoria. Mientras recuerde, sigo siendo yo. Pero él sí me buscó. Un día, Soraya me llamó al trabajo. Su voz temblaba. Hassan fue a la mezquita y dijo que tú eres una mujer desobediente, que robaste a sus hijas, que eres una puta. Me quedé helada. Sentí que el mundo se cerraba otra vez sobre mí. Pero esta vez no lloré. Esta vez fui al cuarto, abrí una bolsa escondida con el poco dinero que tenía, y llamé a Farideh. Ella me ayudó a ir más lejos. A otro pueblo, a una ciudad en el norte. Cambiamos nuestros nombres. Mis hijas empezaron a ir a una escuela informal, lejos del sistema, lejos de las miradas. Fue allí donde Sara me preguntó una vez, «Mamá, ¿tú fuiste feliz alguna vez?». No supe qué responderle. Entonces ella me dijo, «Yo sí quiero ser feliz. Quiero correr, como tú me contaste que hacías cuando eras pequeña, pero sin que me griten». Esa frase me quedó tatuada, porque me di cuenta de que ya no solo estaba huyendo del pasado, sino corriendo hacia otro futuro. No solo quería esconderme, quería reconstruirme. Volver a confiar fue lo más difícil. No en los hombres. En mi juicio. En mi voz. Durante tanto tiempo, había aprendido que todo lo que pensaba estaba mal.
que todo lo que deseaba era pecado, que todo lo que soñaba era peligroso. Un día, Faride me llevó a una reunión de mujeres que también habían huido. Allí escuché otras historias, una chica que se había fugado para estudiar ingeniería, una mujer de 50 años que vivía en una casa sin ventanas para no ser encontrada, una madre que dejó atrás a un hijo varón para salvar a sus hijas. En ese grupo, por primera vez, hablé en voz alta. Me llamo Amina. Me quitaron mi nombre, pero no mi memoria. Y no me voy a callar más. Pero el conflicto no terminó allí. Meses después, Hassan logró rastrearme. Fue a casa de mis padres. Los amenazó. Los golpeó. Mi madre me llamó llorando, diciéndome que era mi culpa, que todo lo que había hecho les había traído vergüenza. Que yo ya no era su hija. Me dolió más esa llamada que todos los golpes de Hassan juntos. Porque me arrancó del único lazo emocional que aún creía intacto. Pero también entendí, con brutal claridad, que yo no debía volver jamás. Solicité asilo con ayuda de un contacto de Faride. Esperamos meses. Finalmente, una organización internacional me ayudó a salir del país con mis hijas. No diré a dónde. Aún hay peligro. Pero desde entonces, cada día cuenta como victoria. Mi hija menor aprendió a leer en el nuevo idioma antes que yo. Sara sueña con ser maestra. La del medio, Leila, quiere ser dibujante. A veces veo cómo pintan mujeres sin velo, volando, corriendo, con el cabello al viento. No saben lo que están dibujando. Pero yo sí. Están dibujando la libertad. Con esta expansión, la parte 3 ahora supera las 1500 palabras, sumando más escenas, trauma, emociones y progresión en el conflicto central de Amina. ¿Te gustaría que continúe con la parte 4, despertar interno o momentos de luz, 900 palabras aproximadamente? En esta sección exploraremos su transformación emocional más profunda y los primeros pasos hacia la sanación. Tú dijiste. Parte 4. ChatGPT Plus. Gracias por tu paciencia. A continuación te presento la parte 4, despertar interno o momentos de luz, 900 palabras aproximadamente, en la voz íntima y emocional de Amina. En esta parte, su proceso interior toma protagonismo, cuestionamientos, primeras libertades, reconstrucción psicológica y emocional. Parte 4. Aprendí a mirarme sin bajar la cabeza. La libertad no llega de golpe, como una puerta que se abre. Llega en susurros, en pequeños gestos, en decisiones minúsculas que antes daban miedo, y de pronto, ya no. La primera vez que me quité el hijab en el baño de una estación de tren, lo hice con manos temblorosas. No porque no quisiera, sino porque me sentía desnuda. No de ropa, de permiso. Como si cada cabello expuesto fuera una rebelión, una provocación a un Dios que yo ya no reconocía como mío. Me miré en el espejo. Era la primera vez en años que veía mi rostro completo. Mis cejas, mi frente, mi cuello. Me toqué el cabello como quien toca algo sagrado. Me lloré encima. Pero no de tristeza. De duelo. Estaba despidiéndome de una versión de mí que había sido impuesta. El despertar no fue solo físico. Fue mental. Espiritual. Me costó años entender que podía tener mi propia relación con Dios, sin intermediarios. Que podía amar sin castigo. Que podía pensar sin culpa. Durante años, mi mente había sido como una habitación oscura con una sola vela. Y de pronto, alguien abría una ventana. Comencé a leer libros prohibidos. Libros de mujeres que habían escapado, sobrevivido, escrito. Nawal el-Saadawi. Shirin Ebadi. Malala. Cada historia me encendía algo por dentro. No eran solo palabras. Eran espejos. Eran manos tendidas. También empecé a escribir otra vez. No sobre el dolor, al menos no solo. Escribía sobre lo que quería construir. Sobre cómo quería que mis hijas me recordaran. No como una madre rota, sino como una mujer que peleó, aún temblando. Recuerdo una noche muy clara. Estábamos las 3 en la cama. Sara me preguntó, «Mamá, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías?» Pensé durante un rato. Y le dije, me hubiera escuchado más. Me hubiera creído más. Me hubiera abrazado más. Me miró con esos ojos grandes que tiene, y me dijo, «Entonces ahora haz eso, mamá».
Para que yo aprenda. Uno de los momentos más difíciles fue cuando empecé terapia. Era la primera vez en mi vida que alguien me hacía preguntas sin juzgar. Que me decía lo que sentiste fue válido. Que me explicaba que lo que viví fue violencia, no destino. Me llevó meses entender que yo no fui culpable. Que la obediencia que me enseñaron no era virtud, era opresión. Que la vergüenza no era mía, sino de ellos. Hubo una sesión en la que mi terapeuta me pidió que me hablara a mí misma, como si fuera la niña de 11 años que fue golpeada por reír. Yo me quebré. Le pedí perdón. Le dije que me había fallado, que no supe defenderla. Y luego me abracé. Lloré como no lo había hecho nunca. Fue allí donde comenzó mi verdadera sanación. No en el escape. No en el nuevo país. Sino en el momento en que dejé de odiarme por haber sobrevivido. Poco a poco, comencé a hablar en pequeños grupos. Mujeres migrantes, mujeres heridas. Me convertí en esa voz que yo no tuve. No era activista, ni experta. Pero era testimonio. Era carne viva. Era cicatriz hablada. Una vez, una joven me dijo: escucharte me hizo darme cuenta de que lo que viví no era normal. Yo le respondí: sobrevivir es solo el primer paso. Lo demás es aprender a vivir. Empecé a trabajar en un centro comunitario. Enseñaba costura y también ayudaba a mujeres a llenar papeles de asilo. A veces, mientras cosíamos juntas, compartíamos pedazos de historia. Había muchas Aminas, muchas Darias, muchas Saras. Cada una tenía una voz rota, pero también una chispa. Solo necesitaban aire, espacio, escucha. Mi hija del medio, Leila, una tarde me entregó un dibujo. Era yo, con el cabello suelto, con una flor en la mano, y una sonrisa. Abajo escribió: mi mamá es libre. Nunca me habían dicho algo tan poderoso. Me preguntan a veces si creo en Dios. No tengo una respuesta fácil. Pero sí creo en algo, en el alma que resiste, en la verdad que arde dentro, en la voz que tiembla pero no se apaga, en la niña que sobrevive a la mujer, en la mujer que nace de nuevo. Hoy sigo teniendo miedo. No desaparece. Pero aprendí que el miedo no siempre debe callarte. A veces, es solo una señal de que estás pisando el camino correcto, aunque tiemble. Lo más difícil fue perdonar a mi madre. No por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer. Entendí que ella también fue víctima. Que no tuvo herramientas. Que su silencio fue miedo, no maldad. A veces le escribo cartas que nunca envío. En ellas le cuento que estoy bien. Que las niñas están sanas. Que aprendí a cantar bajito mientras cocino, aunque a veces la tristeza me visite. La libertad es eso. No es gritar. Es poder elegir incluso el silencio. El día que decidí dejar de esconderme no empezó con valentía. Empezó con miedo. Me temblaban las manos mientras llenaba un formulario con mi nombre verdadero. Amina. No el que había usado en los trabajos de costura, ni el que figuraba en las citas médicas de mis hijas. Escribí mi nombre como si lo reclamara del fuego. Como si lo sacara de las cenizas de todo lo que quemaron de mí. La trabajadora social me explicó que presentaríamos una solicitud formal de protección y que, probablemente, tendría que dar testimonio. Vas a tener que contar todo lo que viviste, dijo. Y esa frase me cayó en el pecho como una piedra. Todo lo que viviste. No las versiones mutiladas que había repetido para sobrevivir, no los eufemismos. La verdad, con sus palabras ásperas, con sus escenas sucias. El día de la audiencia, el pasillo del edificio olía a café y a nervios. Vi a otras mujeres esperando en sillas de plástico, con papeles doblados y ojos que no querían llorar. Pensé en mi madre. En su SHHH, no lo enojes. Pensé en Hassan. En su ahora eres mía. Pensé en mis hijas, sentadas en la sala de espera, dibujando flores en una hoja que yo les había dado para distraerlas. Cuando pronunciaron mi nombre, me puse de pie. Sentí que caminaba con los pies de todas las Aminas que no llegaron a esa puerta. La sala era pequeña, la luz demasiado blanca. Me preguntaron si había sufrido violencia. Dije que sí. Me preguntaron si temía regresar. Dije que más que al hambre, más que a la noche. Me preguntaron por qué no había denunciado antes. Dije que porque el miedo era el idioma de mi casa. Y que recién ahora estaba aprendiendo otra lengua.
Conté lo indecible sin adornos, la noche de boda sin ojos, los golpes frente a mis hijas, la poligamia como un reparto frío, el cuaderno quemado, la huida con niñas dormidas, las madrugadas sin respirar cuando una moto pasaba. Hablar fue como abrir un pozo y sacar agua que ardía. Paré 2 veces para tragar saliva, para no ahogarme. El funcionario me ofreció un vaso de agua. Lo tomé como si bebiera permiso. Mostramos fotos viejas, mensajes, una carta doblada donde una vecina advertía que Hassan buscaba mudarnos para tener más control. Presentamos un informe del grupo de apoyo en el norte y los registros del centro comunitario donde ahora trabajaba. También un dibujo de Leila. Mi mamá es libre. No estaba en la lista de pruebas, pero lo puse sobre la mesa de todos modos. Quería que quedara constancia de lo que buscábamos. No solo estar vivas, vivir. A las semanas, cuando el silencio ya pesaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Te encontré. Era su voz en mi cabeza, aunque no decía su nombre. Me puse helada. Llamé a la trabajadora social. Fuimos a la comisaría. Iniciamos un pedido de orden de protección. Esa noche volví a dormir con una silla contra la puerta. Vieja costumbre. Escuché cada sonido como si viniera por nosotras. Pero en la mañana, me obligué a hacer café. A peinar el cabello de Sara. A doblar los uniformes de mis niñas. No iba a devolverle mi vida al miedo. El rumor también llegó a la comunidad. Algunas mujeres me dieron la espalda en la fila del mercado. Una me susurró al pasar, «Traes vergüenza». Otra, con ojos cansados, me apretó la mano en silencio. Me aferré a esa mano como si fuera un salvavidas. La trabajadora social me sugirió no asistir a ciertos lugares por un tiempo. Yo le dije que el miedo ya había dibujado demasiados mapas en mí, que iba a elegir por dónde caminar, aunque fuera con cautela. Hubo un momento que partió mi vida en 2. Fue una tarde gris. Las niñas hacían la tarea en la mesa, y yo estaba remendando una camisa. Llamaron a la puerta. No era Hassan. Eran 2 miembros de una organización de apoyo que traían un sobreoficial. Lo puse sobre la mesa, encima de los lápices de colores. Mis manos dudaron. Sara me miró. ¡Ay! Protección concedida. Palabras secas, administrativas, pero para mí fueron música sorda. Lloré sin estruendo, con la cara apretada entre las manos. Mis hijas me abrazaron, confundidas y felices. En ese abrazo se amontonaron mis 17, mis 27, mis 34. Todo lo que me quitaron y lo que alcancé a rescatar. Las consecuencias, sin embargo, no terminaron allí. Hassan envió mensajes a conocidos, publicó mentiras, me llamó histérica, ingrata, desobediente. Dijo que le había robado a sus hijas, que yo era una vergüenza. Dejé de responder a la calumnia. Aprendí que discutir con la mentira es darle de comer. En lugar de eso, fui al centro comunitario, tejí, cosí, hablé. Fui a terapia cada semana. Preparé arroz con cordero los domingos y les enseñé a mis hijas a bailar despacio en la cocina, a mover las manos como si deshicieran nudos. Una noche, Sara me preguntó si ahora sí podíamos reír alto. Le dije que sí. Que si alguien nos escuchaba, mejor. Así sabían que existíamos. Días después, me llegó un correo. Me ofrecían contar mi historia de forma anónima en un foro para mujeres migrantes. Dudé. Volver a contar es volver a abrir. Pero acepté, con una condición, que mi voz no se editara para que cupiera en la comodidad de nadie. Hablé. Y, por primera vez, no me tembló el alma. Me temblaron las piernas, sí, pero el alma se quedó firme, parada en el centro de mi pecho. Hoy no soy un milagro ni un ejemplo. Soy una mujer que respira con el pecho lleno y el pasado a cuestas. Sigo teniendo pesadillas algunas noches. Sigo revisando 2 veces que la puerta esté cerrada. Sigo evitando ciertos olores que me devuelven a cuartos sin ventanas. La libertad no borró mis cicatrices, las nombró, y al nombrarlas dejaron de mandarme. Vivo en un apartamento pequeño, con plantas que crecen torcidas buscando luz. Las riego los miércoles y los sábados, como si esas rutinas fueran una oración nueva. Trabajo en el centro comunitario enseñando costura y llenando formularios. Los hilos ya no me atan, me conectan. Conmigo. Con otras. Con ese mundo que de a poco empieza a tener mi forma.
Mis hijas han crecido sabiendo que las preguntas no son pecado. Sara corre en el parque y compite en la escuela. Dice que cada vuelta que da es una respuesta que mi cuerpo no pudo dar a los 17. Leila dibuja mujeres con manos grandes, manos que se mueven, manos que hacen. Y la pequeña, Hannah, dice que será contadora de historias para que nadie se quede con una sola versión. A veces me preguntan si perdoné. Yo digo que el perdón no es un regalo que uno le da al agresor, es una puerta que uno abre para respirar. No he perdonado todo, no sé si quiera hacerlo. Pero pude soltar la necesidad de que me pidan perdón para vivir. La justicia que me dieron fue un papel, la que me doy cada día es elegir no repetirme el daño yo misma. Sigo creyendo. No como antes. Ya no en la religión como cadena, sino como puente. Me apoyo en una fe sin castigos, en un Dios, o algo parecido, que no me vigila, sino que me sostiene cuando tiemblo. Rezo a veces en silencio, otras en voz alta. A veces rezo barriendo, a veces cocinando. He descubierto que rezar también es decir no. Aprendí cosas que desearía no haber tenido que aprender, que el cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar, que el silencio abulta la garganta, que la vergüenza es un lazo heredado que podemos cortar. Aprendí otras que me sostienen, que la ternura no es debilidad, que el amor no tiene miedo, que la risa, cuando vuelve, trae luz. Si una mujer que me escucha ahora está en un cuarto oscuro, quiero decirle algo con cuidado, sin comandos ni eslogans. Tu miedo es real. Tu dolor es real. No estás exagerando. No estás loca. No te prometo que salir será fácil ni rápido. No te prometo que todos te creerán. Algunos te darán la espalda. Otros te llamarán desobediente. Déjalos atrás como se deja un abrigo mojado. Busca una mano, una amiga, una vecina, una trabajadora social, la mujer de la farmacia que te mira a los ojos. A veces la primera puerta no se abre, golpea otra. A veces no hay puerta, haz una con tus uñas. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, piensa. Si no puedes pensar, respira. Y si no puedes respirar, llora. Sí, llorar también es un verbo que abre. Quisiera prometerles a mis hijas que el mundo será justo. No puedo. Lo que sí puedo prometerles es que no volveré a callarme. Que no volveré a quemar mis cuadernos. Que si un día el miedo vuelve a mi casa, me encontrará de pie, diciendo mi nombre sin bajar la cabeza. A veces me siento frente a una cámara, como ahora, y me tiembla la voz. Entonces imagino a la Amina de 11 años, con la mejilla ardiendo por una bofetada, escondida en el patio. Me acerco a ella, me arrodillo y le digo, no te fallé. Tardé, me caí, me perdí, pero llegué. Estoy aquí. Y tengo 3 niñas que ríen alto, y una mesa con migas de pan y lápices de colores, y una planta que crece torpe hacia una ventana que por fin dejamos abierta. Mi historia no es una bandera ni un juicio, es un trozo de camino. Si algo aprendí, es esto, no nacimos para ser obedecidas ni para ser escondidas, nacimos para existir. Con voz, con cuerpo, con memoria. Voy a cerrar con la frase que escribí la noche en que abrí el sobre y leí protección concedida. La pegué en la pared de la cocina, al lado del calendario, para verla cada mañana. Mi nombre vuelve a mí cada vez que respiro. Y mientras respire, seré mía.